Muy buenos días, el día de ahora vamos a continuar con el tema que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas acerca del origen de la vida. En esta ocasión también vamos a ver parte de una teoría que vimos el día de ayer, la empezamos a ver acerca de la hipótesis del gen, pero también ahora quiero que también conozcamos lo que es un gen en sí y vamos a conocer también un poco lo que es la teoría del gen desnudo. Primero vamos a identificar lo que es un gen, las características principales, cómo fue descubierto, el origen y todo que tenga que ver lo que son un gen, ¿verdad? Para que nosotros tengamos una idea de lo que es, no solamente como se los mencionaba en lo que es su teoría, que un gen es como lo primero que se conoció, según algunos teóricos, ¿verdad? Sino que también quiero que nosotros conozcamos lo que es un gen, ya que para pues, identificarlo tenemos que ver su definición, ya que esta es una unidad que da información más que todo. Y se le dice también al ácido desirribonucleico, que es el ADN, y que es un producto también codificado genéticamente, ya sea por las proteínas o por el ARN. En la unidad también molecular existe también la definición en de la herencia genética que se da. Es decir, según también el gen se va pasando de generación en generación, pues algo que digamos nuestros padres tienen, nosotros también podemos tenerlo a medida pues que vaya cambiando los tiempos, gracias a este gen como lo que es el ADN. Pues también estos almacenan información genética y permite que transmitan también la descendencia en sí de los genes, que se encuentran también en ciertas cromosomas y cada uno de ellos pues ocupa lo que es una posición determinada por llamada locus, que es también el conjunto de genes de una especie que se denomina también genoma. Cada, pues, cada par de locus pues, puede existir en varios aleolos posibles. Es decir, cuando pueden tener distintas formas con distintas también consecuencias y estos pues se genera en los genes, se crea también un próximo o menor más que todo que estos se separen en el encruzamiento que se tiene, es decir, no se agrega lo que es una forma independiente, sino que es un bloque que se le denomina también grupos de ligamentos, que también tienen un conjunto de genes que son situadas en los locus próximos y se transmite por un conjunto de información. Molecularmente, pues el gen tiene unas ciertas secuencias de los nucleótidos. En algunos casos que estos son continuos, en la molécula también del ADN o de también el ARN en el caso de también de los virus. Estos que contienen lo que es la información en sí necesaria para la síntesis de una macromolécula, que es una función celular específica de esto, es decir, cuando más que todo son vinculadas a lo que es el desarrollo o función de eso, es una función también fisiológica y generalmente pues estos tienen ciertos productos como son proteínas que son previos pasos también al ARN ribosómico y el ARN pues en transferencia, como lo que es el ribosómico. Y en muchos también funciones como lo que es la reguladora y cuya función también es el convencimiento de poco a poco de este gen de esta información. A lo largo de la historia pues este concepto de gen ha ido variando según a lo largo también del tiempo, conformando así avanzados pues en la ciencia que estudiaron este tipo de fenómenos como lo que fue Gregory Mendel, que es uno de los, más que todo, él hizo un experimento que propuso la idea original del gen, aunque él no los había denominado genes, sino que los había denominado factores, y vendrían así a ser responsables de la transmisión de los caracteres de una generación a la siguiente, es decir, él identificó estos genes y vio la diferencia, ¿verdad? De una generación, por ejemplo, vio los papás, los abuelos y vio cómo era de similitud algunas cosas. También era responsable de la transmisión de ciertos genes, a la hora llamada también genotipo. El gen que es más que todo para él, el gen mendalismo, que es uno también de las unidades que lo crea un gen,
de funciones y transmite la estructura donde hay una cierta mutación y una evolución que distribuye ordenadamente alineándose en los cromosomas. También pues otro científico que lo identificó fue William Joseph en 1909, donde a partir de este pues dio la palabra pues en griego, que es general, refiriéndose a la unidad física y a la función de la herencia biológica. En 1950 se impuso lo que era más que todo un concepto de gen como la cadena de ADN, que esta más que todo dirige lo que es la síntesis de una proteína, que está también un concepto también proporcional a lo que es una naturaleza molecular o una estructura también del gen. El gen codificado pues en proteínas y debe tener también una estructura, lo cual es definida por el orden lineal de sus tripletes o también condones. Más tarde también surge lo que es el concepto de gen como el actual, ¿verdad? Como que lo que hoy se llama un cristrón, donde esto pues la cadena del ADN era capaz de dirigir la síntesis del ARN que codificaban en un polipéptido, donde esto pues más que todo surge al comprobar lo que es en la mayoría de estas las proteínas que estaban formadas por más de una cadena polipeptídica. Entonces en cada una de estas pues se codificaba un gen diferente, entonces ya se conocía como ese gen. Actualmente se sabe que pues algunos genes codificados, más de uno pues polipeptídico, y que una proteína puede ser también más que todo codificada, y el conjunto también de diferentes genes. La existencia en sí de estos genes pues solamente pues se generan por alternativas a ciertos procedimientos que se dan, donde pues estos tienen algunas funciones como lo que son los genes que no codifican las proteínas, sino que pues en la proteína propia, en lo que son los ARN, transmiten y no producen lo que son la necesaria traducción para que un gen tenga una función determinada. El gen también pues tiene ciertos tipos, ¿verdad? Que nosotros lo vamos a conocer, que es importante que nosotros sepamos para pues luego ver lo que es en sí la teoría del gen o la hipótesis de gen sobre más que todo el origen de la vida, que también es importante. Ya vimos ciertas teorías que estuvimos viendo a lo largo de esta unidad. Vimos primero lo que es la teoría de la evolución. Luego vimos la teoría creacionista, luego la evolución, la teoría de panspermia, la teoría espontánea, la teoría de Opal y también el experimento, ¿verdad?, que realizaron ellos y que pues, nos da un cierto conocimiento acerca de cómo fue más que todo el origen de la vida, ¿verdad? Que estos teóricos dieron su vida, pasaron su tiempo estudiando acerca de lo que es el origen de la vida. Muchos pues fueron criticados por otros científicos o también otros pues les ayudó que, que estudiaran lo que fue la vida para pues ellos sobresalir entre todos. Entonces es importante también que nosotros conozcamos eso, por eso también vamos a conocer esta hipótesis que también es importante y que no solamente se estudió por uno, sino que como nosotros lo vemos, el gen pues se estudió por muchos científicos y a lo largo pues de la historia fue evolucionando y cambiando también, por ejemplo, su concepto, que ahora pues en forma moderna a partir de lo que es la teoría original de lo que fue Mendel, que fue el primero en determinar las características físicas o específicas del color, por ejemplo, de una flor, y también mediante la particularidad de lo que es una herencia en sí, que esas son bastante directas. Muchas veces mencionaba ejemplos de las personas, de los hijos, ¿verdad? Que algunos se conocían tanto y en forma de que este gen, esta herencia que se le daba al hijo, pues era bastante significativa. Muchas veces nosotros no nos parecemos a nuestros papás, pero siempre hay unos rasgos que nos identificamos a ellos. O muchas veces no, sino que no nos parecemos a nuestros papás, pero puede ser que nos parezcamos a nuestros abuelos, ¿verdad? O a algunos tíos. Entonces,
ya no es tanto de nuestro papá, sino que ya es de diferentes, pues gracias a lo que es la herencia genética que estaba a lo largo del tiempo, ¿verdad? De nuestros antepasados. El concepto también de este, pues, en este concepto nuevo que dieron origen, que fue anunciado más que todo por primera vez en el año 1945 por el genetista George Bedell. Este más o menos fue en 1903 a 1989, en esta época más o menos existió, y propuso lo que era una gran cantidad de genes, donde más que todo pues era específico en la hipótesis de que un gen y una proteína fue modificada en sí. Posteriormente, cuando se comprendió lo que eran los genes, se podía también determinar además lo que las proteínas tenían y no eran tanto enzimáticas y también eran también cadenas polipeptídicas que se generaban en sí lo que era la creación de nuevos tipos de genes. De igual manera, estas cadenas pues eran individuales y eran subdivisibles en las proteínas y los diversos tipos como lo que son el ARN, involucrados a lo que es la síntesis de una proteína. El desarrollo en sí de unas nuevas técnicas, pues más que todo se representaba en la década de los 70 y 80, donde especialmente pues se tenía como consecuencia lo que es el ADN y la clonación de genes, permitiendo así las genetistas moleculares, más que todo bueno, que conocieran en sí la estructura precisa de los genes hasta el nivel de las bases. Tales técnicas aportaron también información sobre cómo se activa lo que es o desactiva también los genes, sobre algunos aspectos de la expresión. Algunos tipos, como les mencionaba, de gen, que vamos a identificar que más que todo, como sabemos que un gen es una consecuencia en segmentos del ADN para el necesario síntesis del ARN. Su función, más que todo, como lo que es en el ARN de transferencia o del ARN ribosomal. Sin embargo, pues estos dos tipos de ARN más que todo, no están codificados con las proteínas, lo cual indica que más que todo está hecho por un ARN mensajero. Para ello también se tiene que hacer la transición de lo que genera lo que es una molécula del ARN también posteriormente con la sufrida traducción con las ribosomas. Entonces es también un proceso que más que todo se genera por una proteína y que muchos genes también se encuentran constituidos por ciertas regiones codificadas, como lo que son los axones, y que esos son interrumpidos en sí por ciertas regiones que no ocurren en ciertos genes, sino que esos son más que todo genes procariotas, por ejemplo, carecen también de alguna forma más que todo de reaccionar hacia esto. De igual manera, estos genes tienen cierta estructura y cierta función, por ejemplo, estos, pues, es la estructura de gen eucariota tienen cierto tipo y ciertas implicaciones de los procesos de transmisión al traducir lo que es la información de los genes, ¿verdad? También pues se produce lo que es la mutación en estos genes. Más que todo más que todo estos genes pues se da una replicación en estas mutaciones, donde el ADN se hace extremadamente preciso hacia pues lo que pueda suceder o pueda suceder, más que todo producirse errores en ellos, también llamados las mutaciones. En este caso pues la tasa también de errores en las células eucariotas pues se dirigen a lo que es una tasa de mutaciones de nucleotipos que son replicados, mientras algunos virus también, como lo que es el ADN, la tasa puede subir si en cada generación, cada genoma humano, por ejemplo, acumula aproximadamente entre una o dos mutaciones. Algunas mutaciones pueden verse bastante significativas, pero otras no, ¿verdad? Pasan desapercibidas en sí. De igual manera, aproximadamente, pues estas lo que hace es la reparación o la replicación de lo que es el ADN y resuelve lo que es dando así también pues el origen de ciertos componentes de esto. El separarse también de este proceso que es conocido como la separación del ADN, aunque si este proceso no se identifica en sí o no es también más que todo en esta mutación, se produce también un daño donde no se lleva a la aparición de estas mutaciones genéticas.
Este fallo no es más que la sustitución de la base nitrogenada en una sustitución por otra, que también es un poco peligroso, ya que un desplazamiento de este marco de lectura, las cuales pues pueden ser insertadas o se eliminan en cierta base, ya que esos tienen un cierto cambio en los que afecta menos a una base de esta, pues más que todo secuencia. De igual manera, pues los genes con un aspecto más reciente o también más que todo más ocurrentes a la medida de estas relaciones entre los genes y el alineamiento de estas secuencias, ¿verdad? De estos genes. De igual manera vamos a ver lo que son los genomas, que un genoma es el total en material genético, también de un organismo, que incluye lo que son los genes y también las consecuencias de estas que son codificadas en sí. Los numerosos también de los genes que son biológicos, pues un tamaño extenso, ¿verdad? Y que estos pues se producen en genes codificados y varían generalmente pues según su forma biológica. De igual manera, como les mencionaba, vamos a ver parte de lo que es la teoría del gen y se le llamaba también teoría del gen desnudo, acerca de 1909, donde esta hipótesis más que todo fue identificada por Walter Gilbert, que fue este que propone más que todo esta teoría, diciendo que el ARN fue la primera molécula en autorreplicarse y permitir lo que es la producción. Bueno, se puede ver por qué se da esta afirmación de él, ya que también, bueno, él decía que las primeras, más que todo, membranas celulares pudieron haberse formado espontáneamente a partir de lo que son proteínas primitivas de ellos. Cuando estos están presentes a las concentraciones que son concretas y son soluciones acuosas que forman también microesferas. Estas pues, más que todo según se ha observado, la acuosa forman microesferas y presentan lo que es una, más que todo, conducta similar a una membrana. El ARN en sí pues tiene también la habilidad del autorreplicarse para actuar y guardar lo que es información, catalizar lo que son las reacciones químicas, y su papel es más que todo intermedio entre el ADN y las proteínas, además que se produce lo que es sintéticamente pequeñas moléculas de lo que es el ARN, que esas pues han sido capaces de producirse en otras. Los conceptos más tradicionales que pues sostienen que en esa evolución pues que para que un gen pueda mantenerse dentro de una población a través de muchas generaciones, ¿verdad? Deben ser positivamente seleccionados. Es decir, estos pueden conferir lo que es una característica que contribuya a la prevalencia de este linaje. Entonces, este gen en sí, pues la hipótesis de ellos decía de que esta fue la vida en sí, que el ARN y el ADN pues empezaron a componerse a lo largo de la vida y que esto fue pasando de generación en generación, ¿verdad? Entonces, este gen, como lo que es el ADN o el ARN, se componía de ciertas funciones de este y que tenía ciertas características que, por ejemplo, si había una persona que era alto, ya veía que el gen o el ADN del hijo era alto, o dependiendo también de su estructura, ¿verdad? Entonces ya estos genes, como más que todo este teórico definía como esta hipótesis de la teoría del gen desnudo, que no solamente pues este era como componía lo que es ciertas composiciones del medio, y pues esta también hipótesis que dio un concepto también presentado en los años más que todo 60 por Carl Waltz y también por Francisco y Leslie Orjan, que proponen también dos formas de vida que son anteriores. Pudieron haber utilizado también el ARN solamente para el almacenamiento genético, es decir, primero no existía vida, solamente había como un material genético en nuestra atmósfera. También uno que, como por ejemplo Gilbert, como nos mencionaba, que él estudió molécula en Harvard y que fue el primero también en utilizar la palabra el mundo del ARN. Este artículo también fue publicado en 1986
donde la hipótesis del DNA o ADN se convirtió en, más que todo, adelantar lo que es un material genético, como resultado también de una evolución, porque el ARN eran ciertas moléculas relativamente inestables, según la hipótesis también del mundo del ADN. Más que todo, él decía que hace alrededor de 4.000 millones de años el ARN era la sustancia viva primaria en gran medida, gracias a la capacidad del ARN en función de genes y también en enzimas. El razonamiento principal detrás de lo que es las hipótesis, de lo que también es el ARN es capaz de un mismo el mismo solo el replicarse en sí, y también había podido tanto llevar lo que es la información genética a través de los genes, generando también independientes concentraciones. Y también pues los expertos han describido, han puesto de acuerdo generalmente que las sustancias químicas que, por ejemplo, los que no tienen vida, no habrían podido dar lugar a estas células bacterianas por un único paso, y que las formas de vida, más que todo intermedias, que son las precelulares, que deben también, por lo tanto, haber existido en ese entonces. Entonces, los modelos precelulares que son posibles en la vida, que son considerados como los más populares en el mundo, que es el ARN, y que en 1968 Francisco Crick propuso que el ARN más que todo debe haberse sido material genético primario, como capaz de un mismo en replicarse, o sea, por sí solo este se replica, y por eso ellos describen que es el primero en constituirse en la vida, ¿verdad? Debido también a su capacidad de tener, como por ejemplo los enzimas. Por otra parte, pues el ARN describían ellos que al fortalecerse, pues más que todo también se convertía en lo que era el ADN y la transmisión de lo que es la información genética de esto. Entonces ya fue más que todo brevemente en ciertas biomoléculas que se describían lo que era el ADN y las reacciones también químicas de estos, enlazados en ciertas células que eran también las proteínas. Sin embargo, pues Cindy Hallman y también Thomas Jeff fueron más que todos los colegas que descubrieron la clase del el RNA, que más que todo son capaces de catalizar y parte también de las reacciones químicas que son parte del premio. Bueno, ellos dieron o se adjudicaron lo que era el premio Nobel en la química por ese descubrimiento tan importante en 1989, y pues también por el descubrimiento de los ribosomas. Entonces ellos también fueron capaces de conocer sobre la hipótesis del mundo del ADN, argumentando también que este pues pensamiento era uno de los más fuertes al probar lo que es esta hipótesis. Estos también, bueno, quizás por lo que ya había o lo que habían pensado, lo que eran los ribosomas, pues montaban lo que eran las proteínas, es decir, en sí mismo un ribosoma era también un proceso que implicaba más que todo traslación de los catalizadores por más que todas las proteínas, sino por también y más que toda la indicación de lo que eran las formas de vida tempranas, que estos pudieron haber sido utilizados más que todo por el ARN catalizador en reacciones químicas que antes pues fueron utilizadas por ciertas proteínas. Pues al investigar a lo largo del tiempo, pues como pequeño resumen, que ya pues vamos a cerrar por lo menos este tema de la hipótesis del gen. Entonces ya es importante que nosotros a lo largo de nuestro pensamiento, de nuestro conocimiento, también tengamos claro de lo que común más que todo surgió lo que fue la vida en la Tierra, ¿verdad? Entonces ya para cerrar ciertos componentes de estos temas, más que todo pues vamos a identificar que más que todo en esta teoría, a lo largo de los años se ha demostrado que ciertas propiedades son útiles en la serie al azar, ¿verdad? De lo que es el ARN, tales como lo que es la producción de ligas activas del ARN y ciertas series al azar del ADN. Sin embargo, pues esto no es suficiente también comprobar en sí lo que fue esta hipótesis, ya que el mundo del ARN es muy extenso, y también pues como se dice es una hipótesis, ¿verdad? Entonces esta no llegó en sí a comprobarse. Sin embargo, esto no
es suficiente también para comprobar esto, pero también no se puede dejar a un lado que sí existe cierto organismo y cierta composición del ARN y el ADN. Bueno, es todo por el día de ahora. Pues leamos un poquito más acerca de la teoría, lo que está en el libro y la información que les brindé durante la guía, ¿verdad? Así que gracias y buen día.